Continuamos con esta serie en que hemos estado estudiando cómo fue que el pecado entra al mundo, cómo fue que el pecado contamina a toda la raza humana, cómo fue que cuando se le dio la ley de mandamientos a Moisés, cómo ya hubo una provisión de Dios para expiar el pecado, pero se encontró que en esa ley, aunque se podía expiar el pecado, no se podía, lo que era el ser humano, el espíritu, el corazón del hombre no cambiaba. Y tenía que volver y volver y no había cambios en el ser, solamente la obediencia de traer un sacrificio al sacerdote para que el sacerdote expiara con la sangre de ese animal la culpa, y entonces Dios veía que la sangre cubría el pecado y perdonaba a esa persona. En sí, eso fue la provisión que se hizo a través de la ley. Pero ya desde los profetas empezaron a enseñar que no era suficiente, que ya eso no era suficiente. Dios a través de los profetas empezó a hablarle al pueblo y a nosotros a través de la Escritura para ver cuál era la situación con el pecado. Pero antes de eso yo quiero llevarlo aquí a lo que nos dice Pablo en Romanos. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la raza humana desde Adán y Eva, los que recibieron la semilla de pecado de Satanás y se rebelaron contra su creador, ellos toman esa semilla y ellos a todas las generaciones humanas, después que nacen de ellos, porque ellos son los padres de la humanidad, ellos le dan esa semilla de pecado y ellos le dan también la herencia de vivir ya con un espíritu muerto. Miren aquí, en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte espiritual, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nosotros estábamos ahí en el jardín pecando con Adán, pero Adán es el principio de la raza humana. De él salen todas las generaciones de humanos. Así que él pasa a esas generaciones humanas ese pecado, como dice Pablo aquí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que hubo una separación de Dios. Ese pecado separa a la raza humana de Dios, y no va a ser hasta la cruz que ese problema se solucionó y hubo una reconciliación con el Todopoderoso Dios. Lo que se separó en el jardín se reconcilió en la cruz, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Un momento, ¿qué pasó en ese momento de la cruz? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la cruz tiene que venir? Porque, señores, hay un problema, y el problema es pecado. El problema se trató de solucionar con la ley y los mandamientos. Y sí, la gente era obediente, la mayoría era obediente para llevar al animal, reconocer sus problemas y pedir perdón a Dios, y Dios lo cubría, se expiaba el pecado. Pero eso no cambiaba el corazón, eso no le cambiaba el corazón. Y ya desde los profetas, Dios empezó a hablar por los profetas. Vamos a hablar aquí un momentico a Ezequiel. En Ezequiel 36 Dios da una vista de lo que va a pasar. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Señores, hoy vamos a hablar sobre la cruz, pero vamos a hablar en la próxima enseñanza sobre los beneficios de la cruz, lo que vino a darnos Cristo.
ese Espíritu de Dios que vive ahora en nosotros y nos viene a cambiar de dentro para afuera. Aquí los mandamientos era cubrir de afuera, lo de afuera, el pecado con la sangre del animal, pero no quitaba ese pecado que entró aquí y está en el ser humano, como dice Pablo, porque todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si no viene un perfecto sacrificio, no iba a haber remisión de pecados. Así que eso es lo que está hablando ya Ezequiel, cientos de años antes de Cristo, que Dios va a cambiar. Dios le está dando esta profecía a Ezequiel: les voy a cambiar el corazón y les voy a dar mi espíritu para que le cambie el corazón, para que quite ese corazón que está contaminado de la simiente de Satanás, y va a tener su espíritu dentro de él. Su espíritu bien, y el que lo va a lograr es Jesucristo en la cruz, y eso es lo que va a hacer Jesucristo. Entonces dice aquí, yo se lo di en el último, pero se lo voy a volver a dar, dice Jeremías aquí sobre el nuevo pacto, porque ya el pacto ya ese de los animales y eso no funcionaba, no trabajaba para quitar el problema del corazón, como dice en hebreo, el autor de Hebreo, que no quitaba el pecado, lo cubría nada más, que toda esa sangre de animales no quitaba el pecado. Déjame enseñarlo aquí en Hebreo 10:4, como dice aquí el autor de Hebreo, sobre el problema del pecado. Dice aquí: porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar el pecado, solamente lo cubría, espiaba, lo ponía a la persona bien con Dios, pero no podía cambiarle el corazón. Entonces eso es lo que ya estaba viendo Dios, que le iba a dar al hombre un cambio de corazón, para que ese hombre con el corazón cambiado pudiera reconciliarse con él. Y el único que podía hacer ese trabajo era Cristo en la cruz. El trabajo de reconciliar a la humanidad, de perdonarle el pecado. Y aquí está Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Señor, ellos tenían la ley escrita en piedra o escrita en los rollos después ya que se hicieron, pero no estaba en el corazón de ellos. Ellos solamente la leían y la entendían con la mente y la obedecían con la mente, pero eso no le cambiaba, no le cambiaba el corazón. Por eso Dios dice: y la escribiré en su corazón. Ellos van a tener ya la ley aquí que le está hablando, y la ley es el Espíritu de Dios que va a venir y nos va a hablar lo que es Dios. Sus leyes van a estar en nuestros corazones en el momento que somos cambiados. En el momento que somos cambiados y recibimos ese Espíritu de Dios en nosotros, y las leyes de Dios están ya en nuestro corazón. Eso es lo que está hablando aquí Jeremías, sobre el nuevo pacto, lo que viene ya. Esto iba a pasar, ya esto tuvo su época, tuvo su tiempo, pero ya iba a pasar, porque venía el perfecto, venía el Salvador del mundo, que era Jesucristo. Y vemos aquí a Jesucristo en la última noche, cuando está dando lo que está dando el nuevo pacto. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados, para quitar los pecados, una vez para siempre, ya. Una vez para siempre va a quitar el pecado. Y eso lo hizo una vez para siempre. Y dice Hebreo que una vez para siempre quitó el pecado y se sentó a la diestra de Dios Todopoderoso, a esperar que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Señor, Cristo no tiene que morir todos los días. Ya con un sacrificio hizo perfecto para siempre a todos los que se acercan a Él pidiendo perdón. Esa es la obra que Cristo vino a hacer, que el Mesías, el Salvador del mundo, Jesús, vino a hacer en la cruz. Pero hay también que Isaías, otro profeta, por el cual también Dios habló mucho,
nos habla de ese Mesías sufrido, de ese Mesías que venía a pagar la deuda del pueblo. Mire, hay un problema que tenemos que hablar aquí, porque yo estaba hablando sobre el pueblo de Israel, que iba a ser un pueblo escogido de todos aquellos pueblos paganos que habían en aquella época, que seguían religiones paganas, que adoraban demonios y al diablo. Esos pueblos, Dios separa a la descendencia de Abraham. Después ellos están en Egipto 400 años y Moisés viene a sacarlo como Dios lo manda a sacarlo de ahí y para llevarlo a la tierra prometida, que es hoy la tierra de Israel. Y ellos iban a ser un pueblo especial, un pueblo santo delante de Él, un pueblo obediente a todos los mandamientos que Él le dio. Pero y que a través de ese pueblo, iba a venir el Mesías. Y el Mesías iba a reconciliar a su pueblo con Dios. Pero ¿qué pasa? También hay muchas profecías que ya pasan de la época de la cruz. Y es el Mesías victorioso que viene. Porque Cristo vino la primera vez, como ya lo entendemos por la Escritura y nosotros lo hemos visto en el testimonio de los apóstoles, de Pablo, de Cristo mismo, como ya nos está hablando de que Él vino por el pecado, pero que regresará. Y entonces regresa ya a acabar con Satanás y su reino de tinieblas. Como fue la primera profecía de Dios, que Dios le dice a la serpiente que viene uno que le va a aplastar la cabeza a él. Y ese es Cristo, pero va a ser el Cristo victorioso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, cuando regrese en su segunda venida. Él viene a acabar con todo. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel empieza a mirar al Mesías, no tanto como el Mesías que va a sufrir la culpa del pecado, sino como el Mesías que viene a liberarlos de sus enemigos. Y eso en el momento que viene Jesús, que es en el momento que eran los romanos los que estaban dominando a Israel, ellos no aceptan a Jesús, porque Jesús no le está enseñando que Él está interesado en acabar con los romanos. Él sigue hablándoles sobre el pecado. Él sigue hablando que Él viene a acabar con el pecado, que es la asignación que el Padre le dio en ese momento. Y ya el Cristo victorioso, el Mesías victorioso, vendrá con la asignación del Padre. Pero primero tenía que solucionarse el asunto del pecado. Miren aquí lo que nos habla Hebreo. En el libro de Hebreo tenemos, en Hebreos 9, dice aquí: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Así que el primer viaje, la primera venida de Cristo al mundo, Él viene a solucionar el problema del pecado, el problema de separación del hombre con Dios, la separación debido al pecado. Y eso lo logra Él en la cruz. Pero dice aquí, Hebreo dice: y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cuando Cristo venga la segunda vez, que es en su segunda venida, Él viene a arrebatar, a llevarse a su pueblo. Y Él viene después a aplicar la ira de Dios sobre un mundo que está en rebelión contra Él, un mundo que está siguiendo al enemigo en todas las mentiras que el enemigo está dándole, igualito que le dio a Eva. Y Dios va a venir a vengarse de Satanás, de su mundo de tinieblas y de todo aquello que no han querido oír el mensaje de la cruz. Pero eso es en la segunda venida, como dice aquí en los Hebreos, que Él viene por segunda vez, no con relación al pecado. Ya el problema del pecado se solucionó en la primera venida de Cristo. Y
Él viene después para salvar a su pueblo de la ira de Dios. Pero aquí estamos en el problema que yo lo estaba hablando. Que el pueblo de Israel no acepta a Cristo porque el pueblo quería al Mesías victorioso, no al Mesías sufrido que nos habla aquí Isaías 53. En Isaías 53 el profeta Isaías con la unción y la revelación de Dios se proyecta viendo al Mesías sufrido, lo que iba a ser Cristo en la cruz. La revelación, la profecía de lo que iba a ser Cristo en la cruz. Miren aquí, vamos a Isaías 53:5, dice aquí: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Señores, ¿qué dijo Pablo? Porque todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. ¿Y dónde hemos pecado? En Adán. En la herencia, tenemos la herencia de Adán. La herencia de Adán es pecado, muerte espiritual. Y él vino, Dios carga sobre su Hijo Jesús en la cruz. En la cruz, Dios se hace hombre para cargar en su cuerpo de hombre, en su cuerpo de carne, acabar con el pecado. Y Dios le lleva a su Hijo el pecado de la humanidad, se lo pone a su Hijo. Y su Hijo carga en obediencia con el pecado de la humanidad. Miren aquí el 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Quién lo hizo? No fueron los romanos, no fueron los líderes de la religión judía, no fue Judas, fue Dios mismo que quiso quebrantar a su Hijo. Dice aquí: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Para qué se utilizaba aquí en la ley? ¿Qué cosa se utilizaba para expiar los pecados? La sangre de los animales. Pero esa sangre de los animales no podía quitar el pecado, solamente lo cubría. Esto es el punto importante que tienen que entender. ¿Por qué tiene que venir Cristo? ¿Por qué Dios le pone a él la obligación de morir en la cruz? A su Hijo Jesús, al Hijo de Dios. Él le da el trabajo de morir en la cruz porque no hay otra manera de quitar ese pecado de adentro, esa muerte espiritual, porque no había forma de quitarla. La sangre de los toros, como dice en hebreo, no quitaba el pecado, solamente lo cubría. Entonces Dios quiso ya acabar con ese problema del pecado. Lo que Satanás trajo, Cristo en la cruz lo rompe y lo acaba. ¿Por qué? Porque es obediente hasta la cruz. Dice aquí el 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Uno que nunca conoció pecado, porque era el Hijo de Dios. Era puro, sin pecado. No, Dios tenía que usar un cordero, como se llama, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios tenía que tener un sacrificio puro, limpio, que no tuviera pecado, porque todos los seres humanos estaban contaminados con el pecado de Adán. Así que ningún ser humano podía ser sacrificado. Los animales no quitaban la sangre de animales, no quitaban el pecado, así que no había solución. Por eso Dios se hace hombre y viene en la persona de su Hijo Jesús, su Hijo, y viene y se sacrifica. Se da como un cordero sacrificado, puro, sin mancha, una sangre pura que no está contaminada con la sangre de Adán. Por eso tiene que ser Jesús,
un sacrificio puro, sin manchas. Un cordero, el cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Y ya lo estamos viendo. Y ya lo estamos viendo aquí en Isaías 53, que ese sacrificio que va a ser su Hijo es el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto, por eso dice Hebreo, ya después de eso ya no hay más sacrificio. Ya Jesucristo se sentó, después que murió hizo su sacrificio. Vino la resurrección y está hoy sentado a la derecha del Padre. Ya Él hizo lo que había que hacer por el pecado. Y ya en las próximas lecciones vamos a ver lo que nosotros, que estamos llenos de pecado, que estamos en rebelión contra Dios, cómo podemos apropiarnos de ese sacrificio. ¿Qué podemos hacer con la sangre de Cristo para que nos limpie nuestro pecado? Porque es Cristo el único que puede limpiar nuestro pecado. Dice aquí, miren aquí, Señor, mira lo que dice en Apocalipsis. Esto es bello porque la sangre de Cristo es la única que puede lavar nuestro pecado, quitarnos el pecado. Porque es una sangre pura, perfecta, sin mancha, sin herencia de Adán. Por eso es que tiene que ser Jesús el sacrificio para morir por los pecados del mundo. Dice aquí, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes, al que nos amó. Y todo esto ha sido por amor. Y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. El único que puede quitar el pecado es Jesús. Jesús es el único, la sangre de Jesús, la pura sangre de Jesús, no contaminada con Adán, es la única que puede quitar el pecado. Por eso Dios lo da como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Eso es lo que pasó en la cruz, señores. Y eso es lo que la gran bendición. Vamos un momento aquí a Hebreos 9:14 también dice aquí. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Recuerden que también él dice aquí, mi Hebreo 10:4 dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Los sacrificios de animales no quitaban el pecado. No podíamos coger ningún ser humano para ser sacrificado porque todos estaban contaminados. Por eso tiene que venir el Hijo de Dios y hacerse hombre, para que Dios, como dice aquí en Isaías, le ponga sobre él todo el pecado del mundo. Y Cristo, como obediente, recibe la ira de Dios que tiene Dios contra el pecado y la recibe en él. Y él muere como hijo obediente, por amor. Mira aquí como dice, mas la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, no tenía la contaminación de Adán, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Señor, el único que nos puede limpiar, Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice aquí en Colosenses 1:14. Gloria al Santo Dios. Aleluya. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Fíjense aquí en Colosenses. Fíjense aquí lo que dice sobre cómo Cristo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, Señor. Ese pecado que teníamos herencia de Adán, se limpia, se lava, se va porque después viene Cristo a hacer la obra que Dios dijo en Ezequiel 36.
que va a poner su espíritu dentro de nosotros. El Espíritu de Dios no podía venir a nosotros hasta que no fuéramos lavados de nuestros pecados, hasta que no fuéramos purificados, hasta que no fueran lavados nuestros pecados. Y solamente la sangre de Cristo en la cruz es la que está, es la que Dios ve para lavar el pecado. Esa es la única sangre. Y vamos a ver ahora en la próxima lección cómo Él nos da su espíritu. Su espíritu que prometió Dios en Ezequiel. Y ese espíritu nos va a cambiar de dentro para afuera, Señor. Y vamos a ser nacidos de nuevo. Vamos a ser nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios en nosotros. Gracias.